Muy buenas a todos, soy Gutsa y hoy quiero hablar de un tema que genera bastante controversia dentro de la comunidad, sobre todo de Digimon y en muchos casos en la mayoría de los juegos, que prácticamente son los servidores piratas. Hay mucha gente confundida que creo yo que no entiende qué es lo que pasa, y fue por esto que decidí no hacerme el boludo, pero voy a ser claro desde el inicio. No estoy acá para decirles qué es lo que tienen que hacer, ni mucho menos para atacar a nadie, pero sí quiero hablar sobre mi postura. La piratería de los videojuegos no es algo que vea con buenos ojos, y no lo digo como un juicio moral, sino como una reflexión sobre cómo afecta a los desarrolladores, a los creadores y en última instancia a nosotros, los jugadores. Vamos a empezar por el principio y prácticamente para esto tenemos que hacernos la pregunta tonta pero inicial: ¿qué es realmente un juego? Si hablamos de videojuegos, no estamos hablando solo de jugar para pasar el rato, sino que un videojuego implica mucha programación, servidores, diseños y un montón de recursos que van más allá de simplemente hacerlo funcionar. Los desarrolladores tienen que arriesgar muchísimo porque su éxito depende de muchos factores, desde la estabilidad del juego hasta la aceptación de la comunidad. Ahora bien, ¿por qué la piratería puede parecer tan atractiva? Esto se da porque los servidores piratas suelen ofrecer el juego de forma gratuita o con ventajas que los servidores oficiales no tienen. La gente se siente muy atraída por eso, pero lo que muchos no entienden es que esos servidores no están pagando por licencias, ni por el mantenimiento de servidores, ni costos de desarrollo, ni mucho más. Muchos juegos que usan franquicias como Digimon, por ejemplo, tienen que lidiar con gastos legales y licencias que los servidores piratas ni siquiera consideran. Mientras tanto, el trabajo de los desarrolladores es robado y eso realmente no es justo. Lo que más a mí me molesta prácticamente de todo esto es que aunque algunos defienden los servidores piratas por la atención personalizada o la gestión de bots que ofrecen, la verdad es que lo que están apoyando no es una alternativa legítima, sino un entorno donde no se respeta el trabajo de los creadores originales. Y si te das cuenta, están tomando todo el esfuerzo que alguien invirtió para crear un juego y lo distribuyen sin ningún tipo de compensación. Sí, lo sé, puede ser más barato o más accesible, pero lo que se pone en juego es mucho más grande que solo ahorrar algo de dinero o jugar en servidores sin limitaciones. Sin quitar el foco de esto, algunos creadores de contenido han sido baneados por promocionar estos servidores pirata. Y la gente suele pensar que estos baneos son injustos, o asimismo ellos lo profetizan, pero en realidad realmente no lo son. Si uno decide ir en contra de las políticas de plataformas como YouTube, Twitch o cualquier otro sitio, es completamente lógico que se enfrente a las consecuencias. Promover servidores piratas no solo es ilegal, sino que va en contra de las reglas que ellos mismos aceptaron, ya que las plataformas simplemente están protegiendo lo que es legal y justo. Para esto tenemos que hablar de algo que es clave, y es el robo. Muchos dicen que no pasa nada, pero cuando estamos hablando de piratería, estamos hablando de robar el trabajo de otros. ¿Eso realmente a ustedes les parece ético? Imagina que te roban el celular a vos o a alguien como vos. Y en lugar de defender al dueño, a Samsung, Motorola, lo que se te ocurra, vas y compras ese mismo celular prácticamente en una tienda alternativa porque está más barato. ¿Eso está bien? Yo creo que la respuesta es clara, y es que no. No está bien robar, y aunque el juego esté más accesible o más barato en servidores piratas, está prácticamente apoyando algo que roba el esfuerzo y el tiempo de quienes han trabajado duro para crear algo que te da horas de entretenimiento, y realmente a mí no me parece justo. Para ser un poco más claro, hay algo que está pasando en muchos países respecto a la piratería, y técnicamente los gobiernos sí están en contra de estos servidores. Y YouTube, por ejemplo, tiene políticas claras al respecto. Borrar contenido relacionado con servidores piratas no es un ataque a la libertad de expresión, sino una forma de proteger lo que es legal y justo para todos. Los contratos y las políticas de las plataformas están ahí por una razón. Son para proteger el contenido y asegurarse de que todos respetemos las leyes. Para esto, por ejemplo, podríamos tener en cuenta un ejemplo real, y qué mejor que el caso de Mega Upload. Para entenderlo un poco mejor, vamos a
suponer que todos lo conocen, prácticamente la mayoría debe recordar la plataforma de intercambio de archivos que cerró en 2012. Megaupload se había convertido en un referente prácticamente para lo que era la piratería en internet, y miles de personas subían y bajaban contenido sin pagar por ello, sin importar los derechos de autor de los creadores. Prácticamente lo que hizo Estados Unidos fue simplemente intervenir, arrestar a los fundadores de la página y llevaron a cabo un proceso judicial que prácticamente condenaron por piratería y violación de derechos de autor a los dueños. Lo interesante de este caso es que la defensa de los acusados intentó justificarse diciendo que solo estaban facilitando la transferencia de archivos y que no eran responsables del contenido subido. Sin embargo, la ley fue clara. Al proporcionar la infraestructura para compartir el contenido protegido sin permiso, estaban siendo cómplices de la piratería. Este mismo principio lo podemos aplicar a los servidores piratas de juego. Aunque vos no estés directamente creando contenido ilegal, al permitir que otros lo hagan y beneficiarte de ello, sos parte del problema, y acá es donde atañe a los creadores de contenido. De manera similar, prácticamente los servidores piratas pueden alegar que simplemente están hosteando un juego y que no tienen la culpa de lo que sucede en sus servidores, pero la realidad es que están facilitando el acceso a un juego sin el consentimiento de sus creadores, violando las leyes de propiedad intelectual y en muchos casos tomando una parte del dinero que debería ir destinado a los desarrolladores. Lo que muchos no entienden es que aunque estos servidores puedan ofrecer ventajas inmediatas para los jugadores, a largo plazo son un peligro para la industria del videojuego. Los desarrolladores no pueden invertir en mejorar el juego si no están ganando dinero por su trabajo, y sin inversión, el juego no avanza, el contenido no se actualiza y la calidad general del juego se ve comprometida. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Lo que quiero dejarles prácticamente en claro es que no hay soluciones fáciles, pero aún así mi postura es clara. Apoyar los servidores pirata puede parecer una solución temporal, pero en realidad no lleva un cambio real en el juego original. Si bien entiendo las frustraciones y la tentación de buscar alternativas, lo cierto es que el camino más efectivo y justo es unir a la comunidad para enfrentar las dificultades junto a la empresa. No desbordarnos hacia algo que, en última instancia, no cambia la situación. No estoy diciendo que deberían hacer ustedes, pero creo firmemente que esta dinámica solo perpetúa un ciclo sin llegar a una solución real. La lucha tiene que ser por un mejor juego, no por desviar la atención hacia un espacio paralelo que no tiene futuro. Y es ahí donde pienso que el verdadero cambio podría surgir en la empresa original. Gracias por escucharme, te invito a dejarme comentarios de tu punto de vista y si les gustaría que hable de otro aspecto, pueden hablarme por cualquiera de mis redes. Saben, como dije antes, qué temas puedo o no puedo tocar. Se me cuidan y hasta la próxima.